en este tan bonito templo que tenemos. Muy bien. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashoda Nandana Prayajana Nandana Yashoda Nandana Prayajana Nandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Hola, vamos a leer del Srimad Bhagavatam, tercer canto, capítulo 1, texto 15, las preguntas de Vidura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kainam atropajuhavajimam dasya sutam yad balinaiva pushtaha tasmin pratipa parakrityaste nirvasyatam ashu purachvasanaha. Traducción. ¿Quién pidió que viniera aquí a este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio de inmediato y déjalo únicamente con su respiración. Significado. Cuando los reyes kshatriyas se casaban, llevaban consigo a varias otras jóvenes, juntamente con la princesa desposada. Estas muchachas asistentes del rey recibían el nombre de dasis, concubinas asistentes. Las dasis tenían hijos mediante su relación íntima con el rey. A esos hijos se les llamaba dasiputras. No tenían derecho a una posición real, pero recibían su manutención y otras facilidades, tal como príncipes. Vidura era el hijo de una de esas dasis, y por ello no se le
estaba entre los kshatriyas. El rey Dhritarashtra era muy afectuoso para con su hermano menor, Dasiputra, Vidura. Y Vidura era un gran amigo y consejero filosófico de Dhritarashtra. Duryodhana sabía muy bien que Vidura era una gran alma y bien queriente, pero desafortunadamente utilizó palabras fuertes para herir a su inocente tío. Duryodhana no solo atacó el nacimiento de Vidura, sino que también lo llamó infiel, debido a que parecía respaldar la causa de Yudhishthira, a quien Duryodhana consideraba su enemigo. Deseaba que Vidura fuera de inmediato expulsado del palacio y despojado de todas sus posesiones. De ser posible, le hubiera gustado que lo apalearan hasta que no le quedara más que su aliento. Acusó a Vidura de ser espía de los Pándavas, debido a que dio consejos a rey Dhritarashtra en su favor. La vida de palacio, las complejidades de la diplomacia son tales que incluso una persona intachable como Vidura podía ser acusada de algo abominable y castigada por ella. Vidura estaba sobrecogido de asombro ante ese inesperado comportamiento de su sobrino Duryodhana, y antes de que algo ocurriera de hecho, decidió irse del palacio para siempre. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual Srila Prabhupada abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Srila Prabhupada ki jai. Bueno, esta es la historia del Mahabharata, ¿no? La intriga del palacio. O sea, Vidura era un santo, una persona muy elevada, muy espiritual, y él no toleraba la injusticia. Entonces él vio que sus sobrinos, los Pándavas, estaban siendo maltratados por Duryodhana, ¿no? Y Dhritarashtra, porque ellos sabían que el mayor Yudhishthira tenía derecho al trono, ¿no? Y por lo tanto había intrigas para incluso matarles, para que Duryodhana se quedara como heredero del reino. Toda una intriga, porque el primogénito tiene derecho al trono. Esa es la ley de lo védica, ¿no? Y aunque Dhritarashtra era el hijo mayor de la familia, pero nació ciego, y eso le descualificaba para ser rey. Entonces su hermano menor, Pandu, fue coronado como rey. Y Dhritarashtra siempre resistió eso, ¿no? Ahora bien, su hermano Pandu murió y dejó 4 hijos, los Pándavas. Y Yudhishthira nació antes que Duryodhana. Entonces él tenía, o sea, Dhritarashtra fue puesto en el trono, era con la idea de que cuando su sobrino mayor Yudhishthira tuviera la edad pudiera gobernar, porque era un niño cuando murió su padre. Entonces ese fue el acuerdo. Pero claro, él no iba a permitir eso. Dhritarashtra pensaba, bueno, yo entiendo, no pude ser rey aunque era el mayor porque nací ciego, pero mi hijo Duryodhana no es ciego, porque él no va a ser mi heredero al trono. Esa era su forma de pensar, de ver las cosas. Y Duryodhana también. Pero no estaba en lo correcto, porque él estaba ahí en el trono de suplente, no era permanente su posición como rey. Era simplemente hasta que su sobrino llegara a la edad apropiada para gobernar. Pero claro, la ambición, ¿no? La ambición, el deseo de poder, ¿no? pudo más, el apego al poder, pudo más o sea, su propio sobrino lo iba a matar, imagínense, ¿no?
Y Duryodhana, sus propios primos, lo iba a matar para quedarse con el trono. Así pues pasa muchas veces, ¿no?, en la historia de las realezas, ¿no? Intrigas y asesinatos, ¿no?, y traición. Entonces Vidura, él pues como no estaba de acuerdo con esa política malsana de Duryodhana y compañía en contra de los Pándavas, él siempre le aconsejaba a rey Dhritarashtra que fuera justo con sus sobrinos los Pándavas, ¿no?, que recordara el afecto que le mostró su hermano Pandu, ¿no?, que no fuera de esa manera, pues. Y claro, Duryodhana no estaba muy contento que su tío Vidura hablara a favor de los Pándavas. Él los consideraba sus enemigos. Por eso le habló palabras muy hirientes, muy fuertes a su propio tío. Le dijo: estás espiando a favor del enemigo. O sea, él veía a su primo como su propio enemigo, cuando ellos nunca lo trataron como enemigo. O sea, Vidura era hijo de una sirvienta. O sea, y como explica Prabhupada en el significado, que cuando un rey se casaba, varias muchachas junto sirvientas de la princesa venían con ella, y esas muchachas eran como concubinas, podían tener un hijo con el rey si ellas querían y él quería, pero el rey las mantenía a ella y a sus hijos, pero no tenían derecho al trono ni posesión real, pero eran tratados como príncipes, o sea, recibían todas las facilidades, comodidades para su manutención, ¿no? Entonces Vidura era un hijo de una sirvienta así, ¿no? La historia va para atrás. En la vida pasada Vidura era Yamaraj, el que juzga a los pecadores. Pero sucedió un incidente, que Yamaraj es uno de los 12 Mahayanas, una de las grandes autoridades védicas, ¿no?, junto con Narada y Prahlad y Vyasadeva, ¿no?, y Narada Muni, etc. Bali Maharaj, Bhishmadev. Todos ellos son autoridades védicas, y como él se midió más ocupado de todo el universo, porque hay más pecadores que justos, entonces él está siempre muy ocupado. Pero como él es una gran autoridad védica, él quería predicar el mensaje, ¿no?, de la conciencia de Krishna. Entonces Krishna hizo el arreglo para liberarlo por un tiempo de su cargo de juzgador, de ser juez de los muertos, ¿no? Entonces sucedió que un sabio, se llama Manduka Muni, vivía en su ermita, y un día unos ladrones que estaban escapando de los soldados del rey se escondieron en su ermita, y los soldados apresaron a todo el mundo, incluso al sabio, pensando que era cómplice de los ladrones. Y habían incluso ladrones habían matado a alguien, incluso tenían que pasar por la pena de muerte, ¿no?, por asesinos también, no solo ladrones. Entonces lo iban a atravesar con una lanza. El rey dictó eso. Entonces cuando le llegó al sabio, cuando lo iban a apoyar con la lanza, el rey: oh, yo conozco a este sabio Manduka Muni, no, él no puede ser él no es un criminal, no, es un error. Entonces así se salvó, pero llegaron a sacarle unas gotitas de sangre que lo hirieron, ¿no? Entonces Manduka Muni tenía poderes y fue a ver a Yamaraj para preguntarle, que he llevado una vida santa toda mi vida desde niño. Entonces, ¿qué he hecho yo para que me iba a matar con una lanza? ¿Qué fue lo que hice? ¿Cuál es el karma que tenía para que me pasara algo así? Y Yamaraj le dijo: bueno, cuando eras un niño de 4 o 5 años, atravesaste una hormiga con una pajuela puntiaguda, ¿no? Y Manduka Muni se molestó mucho, dijo: pero era un niño inocente, yo no sabía lo que estaba haciendo.
y pagar una reacción tan fuerte por un pequeño error de mi parte, o sea, la muerte iba a ser. Yo creo que ahí fallaste en tu juicio. Así que te voy a echar una maldición de que en tu siguiente vida nazcas como el hijo de una sirvienta. Entonces, eso fue la historia. Así que Vidura era muy sabio, muy filosófico, y siempre le daba buenos consejos a su hermano mayor Dhritarashtra. Y Dhritarashtra tenía afecto por su hermano menor Vidura, le daba todas las facilidades para vivir bien, ¿no? Incluso una vez Krishna fue a hablar con los Kauravas a favor de los Pandavas, o sea, de ser mediador de paz, ¿no? Para evitar la guerra. Entonces, Duryodhana quería invitar a Krishna a su palacio para ganárselo de su lado, ¿no? Pensó, bueno, si le ofrezco buenas comidas y, ¿no?, arte, música y danza, va a estar contento y va a estar a mi favor. O sea, no lo estaba invitando a Krishna con la intención de servicio devocional, ¿no? Era su interés personal. Pero Krishna declinó la invitación. Dijo, no, yo prefiero quedarme en la casa de mi devoto Vidura, aunque era más humilde la casa comparada con el palacio de Vidura. Y la esposa de Vidura cocinó para Krishna, y Vidura era mayor de edad que Krishna, era anciano al lado de Krishna. Él tenía un afecto paternal hacia Krishna. Entonces él le estaba dando de comer a Krishna como si fuera su bebé. Le ponía la comida en la boca. Krishna aceptó que lo tratara así, afectuosamente. Yo he visto, cuando visito casas de hindúes, a veces gente mayor entre ellos, por afecto, por cariño, se ponen la comida en la boca uno del otro. He visto, aquí no se acostumbra a esas cosas, pero allá he visto eso. Incluso un hombre mayor, la mamá lo sienta en su regazo y le pone la comida en la boca como si fuera un bebé. Como afecto maternal, ¿no? O sea, me explico. A menos que uno vea esas cosas, no va a entender el afecto maternal, ¿no?, de Madre Yashoda con Krishna. Difícil. Uno tiene que esperar. Bueno, las madres, más fácil para ellas entenderlo. No tienen sus bebés. Entonces, bueno, entonces el postre era un plátano o un banano, como llaman en algunos lados, banana. En Venezuela le llaman cambur. El único país que es diferente en dar nombres a las cosas. Bueno, en otros lugares también. Bueno, el asunto que Vidura peló el plátano y estaba tan en éxtasis viendo la cara sonriente de Krishna, que en su éxtasis, en vez de darle el plátano a Krishna, le estaba dando la cáscara. Y Krishna vio que se la estaba ofreciendo con tanto cariño que Krishna se la comió. Porque se la estaba ofreciendo con tanto cariño, ¿no? Entonces, ese es el ingrediente más importante. Si se ofrece con amor, aunque sea una roca, Krishna la acepta. Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, ¿qué tal si un devoto le cocinó a Krishna con cariño, pero no le salió bien la ofrenda como debe ser? Krishna no la acepta. Y Prabhupada, no, sí la acepta, ¿no? Si es con cariño que se le ofrece, sí, con amor. Aunque no le falte un poco de sal, lo que sea, ¿no? O no tenga las especias apropiadas. Si se ofrece con amor, Krishna la acepta, ¿no? Entonces, bueno, Duryodhana pues era muy ambicioso y era malvado, pues era malvado, ¿no? Entonces, de hecho hay una historia en el Mahabharata que explica que Yudhishthira Maharaj era como un brahmana, un santo, porque él no tenía apegos materiales, ¿no? Él no consideraba a Duryodhana su enemigo.
Duryodhana sí lo consideraba a Yudhishthira su enemigo y a los Pandavas, pero Yudhishthira no lo veía a él como enemigo. Le daba lástima verlo tan codicioso y tan confundido, ¿no? De hecho, hay una historia cuando estaban los Pandavas en el exilio. Duryodhana, no contento de que les hizo el ardid de mandarlos al exilio, él quería ir con su ejército y burlarse de ellos y verlos pasar hambre en el bosque y todo eso, ¿no? Entonces llegó allí al bosque y estaba un semidios, un Gandharva, bañándose en el río con sus esposas, y el ruido de los carruajes y los caballos y el polvo y todo lo molestó mucho porque él quería ir recrearse tranquilo en el bosque. Entonces se enojó mucho y salió y retó a Duryodhana a pelear, porque lo perturbó, pues, ¿no? Entonces él era uno solo y Duryodhana vino con un ejército y él solito lo derrotó a todos, hirió a Karna. Karna huyó herido y atrapó a Duryodhana y lo amarró con cuerdas como su prisionero. Entonces un soldado que quedó mal herido se escapó y fue al campo de los Pándavas y les contó lo que pasó. Entonces Bhima y Arjuna dijeron: se lo merece, seguro que venía aquí a burlarse de nosotros, a vernos pasar necesidad, ¿no? Pues se lo merece. Yudhishthira Maharaj dijo: no. Nosotros podemos tener problemas entre nosotros, somos primos, podemos tener problemas entre nosotros, pero si un tercero viene a hacer daño a uno de los dos, tenemos que intervenir, porque es nuestra familia a fin de cuentas. Así que Arjuna, quiero que vayas, derrotes al Gandharva y me traigas aquí a Duryodhana. Entonces Arjuna fue y retó al semidios y tuvieron una lucha y Arjuna mostró mucho heroísmo y gallardía y derrotó al semidios. Y el semidios no estaba contento, dijo: un oponente tan valiente nunca he encontrado, pues hasta ahora, ¿no? Así que se hizo amigo de Arjuna, hicieron amistad. Y el semidios incluso le regaló varias armas celestiales y los mantras para manejarlas, ¿no? Y le dio: bueno, aquí está Duryodhana, puedes llevártelo, haz lo que quieras con él. Entonces Arjuna se lo llevó ante su hermano Yudhishthira: aquí está, ¿qué hago con él? Desamárralo y déjalo que se vaya tranquilo a su palacio, ¿no? Lo pudo haber matado y no hay guerra, no hay Kurukshetra, no hay... Pero no iba a ser algo irreligioso. Matar a alguien indefenso es irreligioso, ¿no? Entonces, a eso prueba que Yudhishthira no veía a Duryodhana como su enemigo, ¿no? Simplemente estaba cumpliendo con su deber. Su padre Pandu Maharaj le dejó el trono a él tenía derecho al trono y Duryodhana se lo quería usurpar, entonces él tenía que actuar, ¿no? Por la dignidad de la herencia que le dejó su padre, no por deseo personal. Entonces, bueno, Vidura, pues como él sabía todas esas verdades, siempre se las decía al rey Dhritarashtra, tratando de convencerle, ¿no? De que no se dejara influenciar por su hijo Duryodhana, que fuera más favorable hacia los Pándavas, ya que son huérfanos, ¿no? Entonces eso enojó mucho a Duryodhana y llegó al punto que lo ofendió, lo maltrató y lo echó del palacio. Incluso quería darle una paliza. Pero antes de que eso ocurriera, él mismo se fue. Vidura dejó todas sus posesiones, dejó todo y se fue con lo que le trajo al mundo, su ropa, poca pertenencia, y se fue de peregrinaje, renunció a todo. Él no estaba ahí cuando ocurrió la batalla de Kurukshetra. Él regresó después
Después que terminó la batalla de Kurukshetra, Vidura regresó. Y regresó para predicarle a su hermano Dhritarashtra, ¿no? Que a pesar de que todos sus hijos, 100 hijos tenía, murieron en la batalla de Kurukshetra, ¿no? Él quedó en el palacio con su esposa Gandhari, ¿no? Entonces Vidura le predicó a su hermano: está siendo mantenido como un perrito por la persona que mató a tus hijos. No tienes vergüenza, ¿no? No tienes dignidad. Los dientes se están cayendo, estás anciano y todavía estás apegado a vivir cómodo en un palacio. ¿Qué te pasa? ¿No? Le habló de la vida espiritual, ¿no? Lo instruyó a tal punto que le cayó el 20, como dicen, ¿no? Como dicen aquí en México, me cayó el 20. O sea, ya le llegó el entendimiento, pues, ¿no? Que lo entendió. Entonces él se fue con su esposa Gandhari al bosque a pasar el resto de su vida meditando en el Supremo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia. Ahora bien, el sabio Manduka Muni, cuando maldijo a Yamaraj que se volviera el hijo de una sirvienta, Vidura se volvió, otro semidios que se llama Aryama ocupó el lugar de Yamaraj mientras él estaba ausente, o sea, de suplente, ¿no? De juzgar a los pecadores mientras tanto. Y Manduka Muni declaró que los niños no deben ser responsables por sus acciones hasta que llegan a los 12 años. O sea, no se da 10 o 12 años, por ahí va la cosa, pero que no pagaban karma antes, si hacían algo pues inocentemente, ¿no? Sin saber, ¿no? Todo es muy interesante eso, un sabio puede dictaminar de esa manera, ¿no? Bueno, antes los sabios eran muy poderosos, tenían poderes. Con la llegada de Kali Yuga, esos poderes se perdieron gracias a que el hijo de un brahmana maldijo a rey Parikshit. De ahí los Brahmateya, el poder de los brahmanas se perdió y se introdujo Kali Yuga a través de ese niño brahmana, ¿no? Shringi se llamaba. Muy bien, ahora quiero escuchar algún comentario o alguna pregunta de nuestros queridos oyentes. También pueden mirar en el chat, alguien puede mirar si sabe cómo hacerlo, si hay comentarios o preguntas. No. Bueno, ya que estamos en Semana Santa, claro, es bueno mencionar algo también sobre el sacrificio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, Srila Prabhupada ha comentado, ¿no? ¿Qué culpa tenía Jesucristo para que lo crucificaran? Ninguna culpa. Era un alma muy pura, muy elevada. ¿Qué hizo de malo para que lo maltrataran de esa manera? Simplemente porque eran demonios. O sea, estaba hablando de Dios. ¿Y por qué eso va a hacer enojar a otros? Porque consideraban que era blasfemia de parte de Jesús decir que era hijo de Dios, ¿no? Lo consideraban una gran blasfemia, ¿no? Pero si todos somos hijos de Dios, todos somos parte de Dios. Claro, Él es el hijo puro y obediente, los demás somos hijos desobedientes. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Me explico? Entonces,
Pero claro, después los cristianos inventaron una filosofía de la crucifixión, de que la sangre de Jesucristo salva, derramó la sangre por nosotros y todo ese cuento, ¿no? No, lo que salva son las enseñanzas de Jesucristo, no la sangre derramada. O sea, ellos inventaron esa filosofía, pues. ¿Me explico? Ya estoy salvo porque Jesús murió por mí, derramó su sangre por mí, ya estoy salvo. Pero ahora puedo hacer lo que me dé la gana porque ya estoy salvado. ¿Ah? Viene Semana Santa a emborracharse, a comer mucha carne, ¿no? ¿Ah? Entonces eso es ignorancia. La gente no. Hasta el día de hoy no entendió el mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma eterna? Vive para el Espíritu, no seas débil, fortalécete, ¿no? Busca el reino de los cielos, lo demás viene por añadidura, ¿no? Abandona todo y sigue, él dijo, sigue los 10 mandamientos de Moisés, ¿no? Él predicaba todas esas cosas y mucho más, ¿no? Él dijo: yo no quiero la paz de los sepulcros, yo vine con la espada del conocimiento a cortar los apegos, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando uno de los seguidores pidió permiso para ir a enterrar a un familiar, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú predícale a los vivos, eso es más importante. Muy interesante, muy revolucionario. En su época causó una gran revolución espiritual. Claro, los que estaban manejando toda la religión estaban molestos por eso, ¿no? Porque le estaba dañando el negocio. De hecho, una vez mostró su ira, Jesucristo, cuando vio que a la puerta del templo todos esos mercaderes vendiendo animales para ser sacrificados, ¿no? Y todo ahí, negocio y trueques. Y que han convertido la casa de mi padre, ¿no? en un antro de maleantes, ¿no? De engañadores, de matar animales, ¿no? Él estaba en contra de todo eso. Y con un látigo los corrió a todos. Y eso fue la última gota que rebasó la copa, porque el templo, o sea, los que manejaban ese templo, recibían una parte de la ganancia de los comerciantes que ellos dejaban vender al frente del templo. ¿Ah? Todo eso, cambio, trueque de monedas, todo eso, venta de animales para sacrificar y todo eso, ¿no? ¿Saben que Moisés le dijo a sus seguidores que no matarás? El 5.º mandamiento. Pero Jesús explicó eso. Él dijo: Moisés, cuando vio el corazón tan duro de los hebreos, para que no se maten entre ellos, pensó que podía permitirles sacrificar animales, para que no se maten entre ellos. Pero al hacer eso, su corazón se les puso más duro y se mataron entre ellos también. Eso está en los pergaminos del Mar Muerto. Es un libro apócrifo que no lo aceptan, ¿no? Pero que es auténtico, porque lo encontraron en Israel escrito en arameo, y la antigüedad del pergamino tiene 2000 años. O sea, todas las pruebas de que es de esa época y que Jesucristo dijo lo que dijo ahí, ¿no? Pero no les conviene a veces ciertas verdades, ¿no? Pero Jesucristo dijo: pero en cuanto a mí se refiere, yo les digo que no maten ni humanos ni animales tampoco. El que come alimentos vivos tendrá más vida. El que come producto de sangre y muerte, su propio cuerpo será su propio sacrófago, y tiene que pagar cuenta por matar un animal. Tiene que sufrir. Se está hablando de la ley del karma también, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? La historia cambia, todo cambia con el tiempo, ¿no?
Entonces, también Prabhupada dijo que Jesucristo en realidad no murió en la cruz. Él entró en un estado de trance, como un gran yogi. Y en 3 días, ¿cómo se llama? Rejuveneció, o sea, curó sus heridas durante 3 días mientras estaba en trance como yogi. Curó sus heridas, ¿no? Y por eso los vieron. La primera que lo vio fue María Magdalena. Ella les dijo a los demás, ¿no? Que la roca se movió y salió él de allí, ¿no? Y había uno de sus apóstoles que no lo creía. Entonces Jesucristo vino, habló con ellos. ¿Y quién era el que era incrédulo? San Tomás, ¿no? Santo Tomás. Le dijo, si quieren toca la llaga que tengo aquí. ¿Saben que los clavos no se los ponían en la palma de la mano? Aunque aparecen así, se las ponían aquí, en la muñeca, porque ahí se puede sostener mejor. Horrible, ¿no? Debe ser un sufrimiento horrible. ¿Y cuál fue la actitud de Jesucristo? Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Imagínate, ¿no? Qué compasivo y qué tolerante Jesucristo fue. Titik Shava Karunika Suridam Sarva Dehinam Ayata Shatrava Shanta Sadavasadu Bhushanam. Esas son las cualidades de una persona santa. Muy tolerante, Titik Shava Karunika, muy compasivo. Suridam Sarvaptanam, es amigable con todo el mundo. Jesucristo se sentaba y le predicaba a los ladrones, a las prostitutas, ¿no? Iba a los antros, porque era la gente que más necesitaba, ¿no? El mensaje de la conciencia de Dios, pues, ¿no? Él vino a enseñar sobre Dios, ¿no? Y dijo que el Padre, Dios lo envió a él, y eso les molestó a ellos como nada, porque les quitaba el monopolio que ellos tenían, ¿no? El control de la religión hebrea. Jesucristo predicaba citando el Antiguo Testamento, por supuesto, que era la escritura que aceptaban los hebreos, ¿no? Él no introdujo algo nuevo. Él lo que introdujo fue el amor a Dios. Él dijo, cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, él dijo amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero para ellos eran las leyes lo más importante, ¿no? De que no pueden trabajar el sábado. Y un día sus discípulos, un día sábado, estaban viajando de un pueblo a otro a predicar y pasaron por un campo de trigo y tenían hambre, y los discípulos desgranaron la cáscara del trigo y ofrecieron, comieron. Digo ofrecieron, supongo que ofrecieron, eran personas conscientes de Dios, y fueron criticados por los fariseos por eso. ¿Cómo se lo están trabajando el día sábado? Al hacer un trabajo, desgranar es un trabajo, está prohibido. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Más contamina lo que sale de la boca de lo que entra en la boca. O sea, ustedes buscando falta, criticar es peor, ¿no? ¿Y saben qué hacen algunos cristianos? Usan ese acontecimiento para justificar comer carne, diciendo, bueno, no contamina lo que entra en la boca, sino lo que sale. Que no critico a nadie, ¿no? Pero no, esa no era la intención de al decirle eso a Jesús. Se refería a comer trigo, no carne. Pero interpretan mal siempre las cosas a su conveniencia. Y Jesús le dijo, si tu cabra se cae en un hueco, en un pozo, un día sábado, la vas a dejar que se muera ahí, no la vas a rescatar porque es día sábado. O sea, le digo, sean prácticos, ¿no? El espíritu de la ley más importante que la ley misma. Pero ellos eran como apegados así fanáticos, ¿no? No lo pudieron entender. Son pocos los que lo entienden hasta el día de hoy. Sí. Porque en las historias de Parauta
Sí, mejor no hacerlos enojar. Pero en Kali Yuga no te preocupes, en Kali Yuga no hay esos poderes, nadie te va a mandar ninguna. Obviamente que no eran devotos puros, pero sí tenían poderes porque hacían austeridades, penitencias severas, entonces adquirían ciertos poderes, ¿no? Pero está la historia de Durvasa Muni Ambarish Maharaj, ¿no? Durvasa era un gran yogi muy poderoso y iba a maldecir a Maharaj Ambarish, ¿no? Le lanzó un demonio para que lo queme. Y Maharaj Ambarish era un devoto puro, pero no tenía poderes místicos, no le interesaba tener poderes místicos. Su poder era que estaba refugiado completamente a los pies del loto de Krishna. Y Krishna lo protegía, ¿no? ¿Me explico? Sí, así es. Los yogis, por hacer austeridades, te pueden desarrollar poderes místicos, incluso por prácticas no espirituales. Recuerde la historia de Vishikishen, un yogi que en la época de Bhaktivinoda Thakur tenía poderes, es verdad, pero lo usaba para seducir mujeres, me explico, y ganar dinero y seguidores, no le interesaba lo espiritual. Y Bhaktivinoda Thakur lo arrestó y le cortó todo el pelo y perdió todos sus poderes porque mantenía su poder en el pelo. De ahí viene la historia de Sansón, ¿no? Y cuando se hacen austeridades, penitencias, ¿no? Se adquieren ciertos poderes, ¿no? Pero los devotos no están interesados en los poderes, están interesados en el poderoso, el todopoderoso, Krishna. Servirlo, amarlo, ese es nuestro objetivo, no adquirir poderes místicos. ¿De qué sirve eso, no? Si te olvidas de Krishna y te crees el controlador, el disfrutador, ¿no? Aumenta más el ego falso, ¿verdad? Muy bien. ¿Me escuchan por allá, lejito? ¿Sí? ¿Se escucha hasta allá? Para allá. Sí, hay que moverla. Pueden hacerlo para que vayan acostumbrándose. Gracias por la idea. Sí, lo conozco en persona. Él acompañó a Prabhupada a Vallarta. Sí, a Vallarta, correcto. Y entonces dice que en el cuarto donde estaba Prabhupada había un crucifijo grande. Sí. Y Prabhupada lo mandó a llamar, estaba con lágrimas en los ojos. Lo mandó a sacar el crucifijo. Pasó también en un hotel que se quedó en los Alpes, en Suiza. También había un gran crucifijo, Prabhupada lo mandó a quitar. ¿Y saben por qué? Prabhupada explicó por qué. Prabhupada dijo, mataron a su propio guru, ¿no? O sea, no puedo tolerar ver eso, ¿no? O sea, ¿me explico? O sea, le recordaba porque lo hicieron sufrir, pero lo querían matar. Eso le daba dolor en el corazón a Prabhupada, por eso mandó a sacar el crucifijo, no porque no respetara la cruz o a Jesucristo, mucho menos, ¿no? Pero bueno, el cristianismo se volvió un símbolo de salvación, la cruz, ¿no? ¿Me explico? Porque Pablo interpretó de que Jesús se sacrificó para salvar a todo el mundo con su crucifixión. Él inventó eso, San Pablo, ¿no? Porque tenían que ellos como darle una explicación por qué pasó eso. ¿Me explico? Pero Prabhupada dijo que no. O sea, obviamente Jesucristo sí prometió salvar a todos aquellos que sigan su enseñanza, que lo sigan a Él, obviamente. Pero ellos inventaron que derramó su sangre para salvar a la humanidad entera, aunque no lo sigan. ¿Me explico? Entonces,
Eso fue, digamos, una táctica de prédica, se puede decir, ¿no? Para convertir a la gente en cristiana. ¿No? Era una táctica. Porque todo el cristianismo se basa en el hecho de que Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. De eso se basa de que realmente es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Todo se basa en ese hecho, ¿no? Y sus seguidores inmediatos, digamos, los discípulos creían fervientemente que Jesucristo resucitó de los muertos, obviamente, sin duda alguna. Pero Prabhupada dice que nunca murió, simplemente entró en trance y revivió después. Incluso hay una teoría que después de la crucifixión Jesucristo se fue a Kashmir, ¿no? Incluso hay una tumba de él allá. Yo no, esta gente no vale la pena tratar de predicarles, ¿no? No les entra. Es una teoría, ¿no? Entonces, bueno, incluso los años perdidos de Jesús, de los 12 a los 30 años, no hay registro donde estaba en esos años. Y hay la teoría de que fue a la India. Incluso Prabhupada cita un libro que se llama El Evangelio de Acuario, que menciona que Jesús visitó el templo de Jagannath Puri, el señor Jagannath. Puede ser, quién sabe, pero es interesante. Yo me acuerdo cuando me uní al movimiento Conciencia de Krishna, algunos familiares me reclamaban que traicionaste a Jesucristo al volverte a Hare Krishna. Y dije, ¿por qué? Si yo sigo amando a Jesucristo, sigo creyendo en Él, ¿no? Hasta soy mejor cristiano que antes, porque ahorita estoy siguiendo los 10 mandamientos, antes no. Entonces, ¿de qué manera estoy traicionando? La gente a veces es fanática, ¿no? Tiene prejuicio religioso. Pero Jesucristo es nuestro gurú, nosotros amamos a Jesucristo. No puedes amar a Cristo y no amar a Jesús, entonces tu conocimiento no es completo, no es correcto. Y si amas solo a Jesús y no amas a Cristo, también tu conocimiento no es completo. Así que la conciencia de Krishna une a todas las religiones. El gurú de Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, dijo que Jesucristo era Sakyavesha Avatar, y por supuesto Prabhupada también lo dice. Es un avatar apoderado por Krishna, que Krishna le dio poderes para predicar el mensaje. Y Prabhupada dijo, como Jesús predicó solo por 3 años, de los 30 a los 33, pero complació tanto a Krishna que se volvió famoso en todo el mundo, ¿no? ¿Verdad? Porque complació a Krishna con su predica, su mensaje. Muy bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Ya, Srila Prabhupada ki jai, Señor Jesucristo ki jai, Gora Premanandi. Resultados de Sankirtan para placeres y Panchatattva, Ya. esta semana. 39 libros porque Digo, Bhakta Kino, 19 libros porque. Aravinda Das, 39 porque de Bhagavad Gita. Y Adrita como 70 libros porque. Wow, wow. Sankirtan Yanga ki jai.